por primera vez, después de conocer al Señor por más de 30 y resto de años y de estar dentro del ministerio, nunca he predicado sobre por quién votar. Siempre lo hemos hablado dentro de mi familia, es un tema que casi un mes antes, 2 meses, siempre lo hablamos, lo dialogamos, y hay gente que sí se preocupa y me pregunta qué opino yo. Pero este año en particular es algo que históricamente, voy a pedirle a Jos que me consiga los lentes, me estoy dando cuenta que no ando lentes. Este año por particular les estaba diciendo que yo veo necesario que como la iglesia sea instruida. Yo no sé si usted ya tiene su candidato o usted es de las familias que dicen yo soy de tal partido y por ese, no importa quién sea, yo voto por ese color, no tengo la menor idea, pero sí deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué opina Dios sobre lo que vamos a vivir en Costa Rica? Y como les decía, este año es histórico por la cantidad de candidatos que hay a la presidencia, que es un total de 25 candidatos, no sé si ustedes están bien informados. Al principio eran 27, solo que 2 no cumplieron con todos los requisitos y entonces quedaron 25. Ahora sí. Viendo registros de lo que, porque digo que históricamente, por los 25 candidatos que hay para la presidencia, el número mayor que habíamos tenido aquí en Costa Rica de candidatos a la presidencia había sido en el 2006, con 14 candidatos. En el 2018 y 2014 hubieron solamente 13. De ahí, todos los demás años han sido mucho menos candidatos. Entonces, estamos viviendo hoy, vamos a vivir dentro de 15 días históricamente algo en donde nosotros y todos los mayores de edad debemos de ser responsables, ¿sí?, ante un país para saber quién vamos a elegir y a quién le vamos a dar el voto. Pero principalmente, ¿qué le enseña la palabra sobre este tema? Porque la palabra a mí me dice, no me dice qué color escoger ni qué candidato, pero sí me presenta un perfil en el cual si yo estudio la palabra, yo me doy cuenta cuál va a ser mi mejor elección bajo el candidato que esté más parecido al perfil que la palabra a mí me enseña para elegir. Amén. ¿Y por qué motivo? Filipenses 3:20, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Señor y al Señor Jesucristo. O decir, quiere decir que tenemos que 2 ciudadanías, ¿sí? Tanto en la que es la celestial como en el lugar donde nosotros vivimos. Ahora, en las 2 somos responsables y tenemos ciertas responsabilidades ante Dios que cumplir. En la de la ciudadanía del reino de los cielos, nuestra responsabilidad es vivir en este mundo bajo los principios de nuestro Rey. ¿Cierto o no? Nuestra responsabilidad como ciudadanos del reino de los cielos es que yo no me rijo por principios humanos, sino por principios espirituales que dicta nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, nuestro Gobernador, nuestro Salvador, a través de su palabra. Y aquí en esta tierra yo tengo que vivir bajo esos principios. Que toda decisión que yo tome sea basada bajo los principios del reino de los cielos. Ahora bien, por otro lado, somos ciudadanos del país en donde nosotros nacemos. Y eso también conlleva que somos también responsables de varias cosas y que la palabra también nos enseña a nosotros que somos responsables al ser bendecidos
por haber nacido en un país como Costa Rica. Romanos 13, 1 y 2 es uno de los versículos más conocidos cuando estamos hablando sobre autoridades. Romanos capítulo 13, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrean condenación para sí mismos. Ahora, muchos al leer esto podrían decir: entonces, ¿para qué vamos a votar? Si la autoridad que va a ser puesta dentro de 15 días va a ser puesta por Dios. Mis amados hermanos, el pasaje no dice eso, dice que toda autoridad, que toda persona que llega a autoridad, nosotros debemos de someternos a esa autoridad, porque es una autoridad que Dios permitió que llegara a ese puesto. Porque si no permitiera Dios algo, nadie podría llegar a ese lugar. Y así rige tanto dentro de nuestra vida cristiana como todo lo que pasa en el planeta Tierra. Dios lo permite. De hecho, que la palabra enseña que muchos gobernantes llegan a castigar o Dios permite que suban a ese puesto simplemente para disciplinar o castigo por ese país. Lamentablemente, pero así es. Dice que entonces Dios ha permitido a esos gobernantes y que habrá un castigo para los que no obedezcan a las autoridades. Eso siempre lo hemos sabido, que si nosotros no obedecemos las leyes terrenales, tarde o temprano vamos a sufrir consecuencias de eso, ¿cierto? Ahora con la restricción, muchos se la juegan, pero a muchos también los agarraron en horas que no tenían que andar, y multas de ciento y resto, y la gente habla y critica, pero ¿quién está violando la ley? No es el ser humano. Que la palabra también enseña que es necesario poner leyes para regir a un pueblo, porque imagínense que no hubieran leyes, no hubieran autoridades, ¿qué pasaría? Todo el mundo haría lo que le pegue la gana. Y una de las cosas que quiero dejar bien claro en esta mañana es que no podemos desobedecer basados en nuestra propia opinión. O sea, yo no puedo decir, yo no voy a obedecer tal porque yo no voté por tal y porque yo no. No, la palabra es clara donde nos dice a nosotros que toda autoridad es permitida por Dios por algo. Dios quiera que el próximo presidente de Costa Rica haya habido un pueblo creyente que esté orando para que el que llegue a la presidencia realmente sea un hombre que traiga bendición al pueblo, ¿sí? Y no castigo. Debería ser así. Ahora, Dios los permite, y vea qué interesante, que claro que toda autoridad que es puesta por Dios no fue porque se le pegó la gana, fue porque Dios la permitió. No porque Dios dijo a tal escojo. No, porque vea lo que dice la palabra. Busquen Deuteronomio capítulo 13. Vea la responsabilidad a quien Dios le da a que escoja los gobernantes. Deuteronomio capítulo 1, 13. Se la leo en la versión de las Américas, pero es muy parecido. Deuteronomio 1:13 dice: escojan entre sus tribus hombres, y vayan viendo las palabras, sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. ¿Lo ven ahí?
Dios le está dando leyes al pueblo de Israel, en donde le está dando la responsabilidad al pueblo que ellos sean los que escojan. ¿Ve que no es Dios el que escoge? Dios lo permite. Pero la responsabilidad de escoger a los que llegan a estar en un puesto de gobierno es el pueblo. ¿Sabían eso? Y se los vuelvo a leer. Dice, escojan entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como sus jefes. Entonces podemos ver que por ley, por decreto de Dios, el gobernante los pone, y Dios da la autorización y le encarga al pueblo que sean ellos los que lo escojan. Porque tal vez muchos en este tiempo con 25 candidatos, tal vez usted va a decir, oye, ¿para qué voy a ir a votar? De todos modos, no conozco a ninguno y no voy a votar por los más conocidos. No sé ni qué podrá estar pensando con respecto a lo que es las votaciones, pero es así. Es nuestra responsabilidad entonces escoger a quienes son los que van a ser permitidos por Dios estar en puestos de autoridad. Ahí van diputados, presidentes, alcaldes. Y vea lo que dice Éxodo 18:21 en versión viviente. Sigue diciendo, elige entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes del grupo de miles, de 100, de 50 y ahí sigue diciendo, pero vuelve otra vez a repetir, ¿sí? Éxodo 18:21, le está hablando Dios a Moisés y le dice, elige entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, y me encanta esto, temerosos de Dios. Y ustedes me dirán, pastora, pero eso suena como gente creyente, porque si los que llegan a gobierno no conocen al Señor, porque hay un punto ahí de temerosos de Dios, lo vamos a ver más adelante, mis amados hermanos. No hay ningún ser humano que no sepa bajo su conciencia que existe un Dios, y lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos ver que no solo Dios nos da la responsabilidad de escoger a quien va a ser jefe o presidente o gobernador sobre nosotros. ¿Sabía usted eso? Que su responsabilidad y la mía es ir y decir, bueno, yo opino, yo voto por tal persona. Porque es mi responsabilidad ante los ojos de Dios hacerlo. Como vimos, no solamente es nuestra responsabilidad, y no es ir a escoger a cualquiera, sino Dios da todo un perfil de capacidades en donde nosotros tenemos que ver qué capacidades tienen esas personas para yo poder decir, yo voto por él. ¿Amén o no amén? Entonces no solamente nos da la responsabilidad, sino también que nos da las instrucciones para que nosotros observemos, analicemos y podamos elegir a una persona. ¿Y qué es lo que vamos a analizar en esa persona? Lo que estamos viendo, alguien capacitado, alguien temeroso a Dios, alguien experto, ¿cierto? Entonces estamos hablando de carácter, de conocimiento, de experiencia. No es que somos de tal color o de tal partido. Para un creyente esas dos cosas no valen. Está claro, ¿cierto? Porque Dios nos da el derecho a que escojamos nosotros quién va a ser los que gobiernen sobre nosotros, pero también nos dice, analicen su carácter. Vean el perfil de esa persona. Yo no sé
Si dentro de 15 días usted va a ir y con su lapicero y va a marcar tal, pero usted ya se aseguró cuál es el perfil de esa persona, cómo es su familia, cuántos matrimonios tiene. ¿Es cierto? O sea, la mayoría de personas votan y ven solamente la parte política de ellos. Y lamentablemente ahorita tenemos casi 25 candidatos que la mayoría no tienen ni tan siquiera estudios de ciencias políticas que puedan decir que están capacitados para ir al puesto en que están. Porque hay periodistas, expresidentes, excandidatos, ¿cierto? Pero la palabra a mí me está enseñando que mi responsabilidad es, número 1, escogerlos, y 2, analizar quiénes son esas personas. Entonces la pregunta sería, ¿por quién votar? ¿Por quién votar? Mis amados hermanos, la palabra es clara cuando da principios que debemos usar para ejercer el sufragio, ¿sí? Hay principios en cuales nosotros nos podemos dar cuenta perfectamente a través de que si nosotros nos dejamos guiar por la palabra, saber por quién yo voy a votar. Y luego, otra vez, claro, un creyente no vota ni por color, ni por partido político. Claro, no le estoy diciendo que vote por la izquierda, jamás, que sea un partido democrático, ¿sí? Estamos en una nación democrática. Nosotros, para saber por quién votar, nosotros tenemos que irnos a la palabra y a la oración y preguntarle a Dios a través de la palabra: Señor, deme el perfil de la persona que tú quieres que llegue a ese cargo. No sé si lo han hecho desde que ustedes conocen al Señor, pero eso es lo correcto que todo creyente deberíamos de hacer. Todo creyente, sea usted y yo, nuestro deber es votar por aquella hombre o mujer que encaje en un perfil bajo los principios del reino de los cielos. Por lo menos que tenga hacer el perfil y que esa persona cumpla con la mayoría de esas cosas. Mis amados hermanos, es sumamente importante, es nuestra responsabilidad, y la palabra dice claramente que todo lo que nosotros hagamos daremos cuenta a Dios. Usted se puede imaginar que encima de ir a darle cuenta a Dios por los esposos, por las esposas, por los hijos, por el ministerio, por las ovejas, por todo lo que nosotros hablamos, por todas las decisiones que vayamos a tomar, todavía que dentro de la lista nos poner ahí porque votaste por tal. Está como extraño, sí, yo no quisiera eso en mi lista. Entonces tenemos de ser claros que la persona por la cual nosotros tomemos la decisión de votar debería encajar mínimo con la mayoría de principios bajo el perfil que la palabra a mí me enseña que debe ser alguien por el cual nosotros deberíamos votar. Entonces tiene que ser alguien, lo vimos ahora, ¿qué? Apto, capacitado para gobernar. Éxodo 18:21 lo leímos ahora, que tienen que ser personas con capacidad, honestas y temerosas de Dios. Ahora bien, hablemos de algo sobre esta situación, porque lo vi dentro de las entrevistas que les hacen a ellos y sobre los debates. Durante todos estos veces que han estado viendo debates, tuve la experiencia de un día de estos de ver 45 minutos de entrevista de un candidato en donde conté 15 veces que dijo: yo creo en Dios. Cuando ya iba por la sexta, yo dije: este hombre está convenciendo, tratando de decir que cree en Dios a un pueblo que sabe que es creyente en un Dios, pero él es ateo.
¿Cierto o no? Y no me lo estoy comiendo. Nuestro actual presidente, él es ateo. Dice, hombres capaces, honestos y temerosos a Dios. Ahora, una cosa es que yo diga, yo creo en Dios, y otra cosa es muy diferente, es a creerle a Dios de lo que dice su palabra. ¿Cierto o no? Porque la mayoría dice, no, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo sé que hay un Dios soberano, pero que viva creyéndole a Dios, porque toma la palabra y la aplica a su vida. Esos son totalmente 100 colones, ¿sí? Totalmente algo totalmente diferente. Ahora, ahí para un piquito, cuando ustedes se meten a internet y escuchan prédicas, cuando usted escucha una prédica, que el que está predicando no es una prédica, sino una charla motivacional, siempre usa la palabra Dios. Porque sabe el predicador motivacional, que motiva a la gente, sabe que usar la palabra Jesús o Jesucristo lo va a llevar a uno a una confrontación como creyente. Yo vivo como Cristo. Yo pienso como Cristo. Yo tomo las decisiones como Cristo. Hay una gran diferencia. Ahora todo el mundo conoce a un Dios. También vimos en Deuteronomio 1:13, vea el perfil, hombres sabios. Y cuando leemos la palabra sabios en la palabra, en sí, a mí me dice que un hombre sabio es una persona, es entendida, alguien que está preparado para juzgar a su pueblo, pero la palabra sabio en sí no solamente es una persona entendida para juzgar, sino que tiene otra palabra a la par de sabio, o entendido, es discernimiento. Eso lo encontramos en el ejemplo de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando Salomón, al verse tan joven y al saber que iba a ser el siguiente rey de Israel, ¿qué dijo? Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Lo ven ahí? Una persona sabia. Después de Jesucristo, ¿cuál es el hombre reconocido por su sabiduría? Cuando estuvo en los caminos, ¿sí? Cuando él se apartó hizo un desastre, pero mientras se mantuvo en la comunión con Dios, él fue conocido como uno de los hombres más sabios que había. ¿Por qué? Porque él era un hombre entendido para juzgar al pueblo, pero también tenía discernimiento. Y tener discernimiento significa la capacidad de poder yo saber o elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué necesita como perfil alguien que nosotros vayamos a votar? Alguien que sea entendido, alguien que tenga discernimiento. Y usted me dirá, pastora, sí, pero eso suena así como para alguien muy creyente. ¿Está seguro? Porque discernimiento o entendimiento, es alguien que sepa escuchar con interés. ¿Qué necesita todo presidente? ¿Escuchar a quién? Al pueblo, a sus consejeros, esperando que sean buena gente que escoja. Porque alguien que está gobernando necesita siempre consejo. Y si no, recordemos lo que le pasó a uno de los hijos de David. ¿Cuál fue su gran fracaso? Que se dejó aconsejar ¿por quién? Por jóvenes igual que él. Es decir, no tenía entendimiento. Mis amados hermanos, tenemos que entender que en la misericordia de Dios,
Dios puede proveer esta actitud a hombres que sean incrédulos. Incrédulos, recuerde la palabra, es alguien que pueda decir que sabe quién es Dios, pero que no vive bajo los principios de Dios que dice que conoce. Dios en su misericordia. ¿Para quién? Para beneficio del pueblo. Daniel capítulo 2, versículo 21, dice: Él muda los tiempos. ¿Quién? Dios. Y las edades. Daniel 2, 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Ve aquí. Está hablando de reyes que quita y pone reyes. Y muda los tiempos. Dios, ¿sí? Pero vea lo que sigue diciendo. Daniel 2, 21. Dice: y da sabiduría a los sabios y da ciencia ¿al quién? A los entendidos. Dios en su misericordia, a través de un pueblo que interceda por un futuro presidente, Dios puede dar esta actitud o principios de sabiduría o de entendimiento hasta alguien que sea incrédulo. Porque ahí en Daniel capítulo 21 no está hablando de reyes, de gente creyente o que no se ora de Dios. Amén. También otro ejemplo lo podemos ver en Génesis 41, 31. Cuando el faraón de Egipto tiene un sueño y que lo perturba a él sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, pero él dice, algo detrás de este sueño significa algo. Me está diciendo algo este sueño, pero yo no lo entiendo. Y que todos conocemos la historia, ¿sí? Que el que estaba de copero a la par de él, le dice, yo conocí en la cárcel un muchachito que vieras, a todos nos decía lo que significaba los sueños. Y lo manda a llamar ¿a quién? A José. Y vea lo que José le dice al faraón. Le dice José al faraón que buscara un hombre inteligente y sabio. Y dice, y póngalo a cargo. Cualquiera que oyera a José decir estas palabras en Génesis 41, 33, pensaría que José estaba refiriéndose, porque vea lo que le está diciendo José al faraón, no le está diciendo póngame a mí, le dice busca un hombre que inteligente y sabio y póngalo a cargo. José sabía que dentro de la nación de Egipto habían hombres sabios y inteligentes. Y estamos hablando de gente no creyente. En el caso de Egipto estamos hablando de gente pagana totalmente. Pero José sabía que dentro de Egipto habían hombres sabios y inteligentes o entendidos. Y le dijo, póngalos a cargo. Amén. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, ¿cómo vamos nosotros a ir a votar? Yo no sé usted, no me levanten la mano, me imagino que a ustedes no les pasa. Pero yo me imagino que están orando desde hace mucho tiempo por eso. Porque una de las cosas que la palabra a nosotros nos dice es que oremos por ¿quién? Por los que están en inminencia, ¿cierto o no? O sea que nosotros deberíamos haber estado orando 4 años por Carlos Alvarado. Lamentablemente el costarricense, por no decir nosotros, hacemos todo lo contrario. Somos buenos para criticar y ver lo malo, ¿sí? Pero yo seguro me imagino, mira, solo ve lo malo, pero ¿cuánto habrá orado? De verdad, hermanos, ¿cuánto hemos orado? Cuando entró la pandemia, ¿cuánto pueblo del Señor, me pregunto yo, dobló sus rodillas y se puso a orar por el gobierno para que Dios los guiara en sabiduría, para que tomaran las mejores decisiones? Es que no es, si yo estoy bien, es que estamos hablando de un pueblo de casi 6 millones de personas.
Y como estamos en este país, todo lo que le pasa al país, ¿qué? Viene para nosotros. Cuando nosotros vamos a dar un voto, mis amados hermanos, la palabra a mí me enseña entonces, con lo que hemos estado viendo, que yo debo votar por alguien basado en mis valores, no en los valores que tiene la persona. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis valores? Que dijimos al principio en la introducción, que mis principios, mis valores tienen que ser regidos, ¿por qué? Por el reino de los cielos, como prioridad en nuestra vida, por ser ciudadanos del reino de los cielos, no por los valores de un candidato. ¿Amén o no amén? Vea Proverbios capítulo 3, dice, no les voy a decir si le encuentran la cita, pero sé que está en Proverbios 3, que no lo escribí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Suena muy extraño lo que les voy a decir, mis amados hermanos, pero usted sabe que antes, hace muchos años, nosotros decíamos, como usted habla, indica cómo Proverbios 3, 3.1, 3.5, Proverbios 3.5. Se los vuelvo a repetir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Quién nos está llamando a hacer el proverbio? A buscar a Dios. A no creer que lo que yo creo, ni tan siquiera a lo que yo pienso de que son mis valores, yo me vaya a basar de eso para dar el voto a alguien. Mis amados hermanos, para no cortar así lo que les estaba diciendo, hace mucho tiempo nosotros decíamos, fíjate, vea cómo habla tal persona, eso es lo que tiene en su corazón. ¿Cierto? Ahora estamos tan modernos nosotros, que bárbaros, ¿eh? Entonces, yo ahora digo, vea lo que le da me gusta en Instagram, a quién sigue en Instagram, a quién sigue en tal tal red social. Fíjese que tiene en Facebook, que escribe, que no escribe. Mis amados hermanos, usted se va a dar cuenta por qué tiene usted en su corazón o qué clase de valores usted tiene según la persona que usted le da su voto. ¿Sabía usted eso? Porque ahora es así. Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, en 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 3, vea lo que él le dice Pablo y le da de consejo a Timoteo y a nosotros en esta mañana. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Vea qué interesante. Ya sabíamos que Dios, una de las cosas que nos pide a nosotros es que oremos por toda autoridad, pero está diciendo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y ¿qué? Y acciones de gracias. Ahora me pregunto, ¿quién habrá en estos 4 años haber dicho, Señor, gracias por Carlos Alvarado? Que conste que yo no voté por él. No vayan a creer. ¿Quién? ¿Nadie? ¿No creo? Si no lo hacemos nosotros como creyentes, conociendo, vea qué interesante, mis amados hermanos, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, les exhorto a que den acción de gracias? Porque nosotros somos dados a ser primeramente muy malagradecidos. Nos quejamos, sí, todo está caro, todo subió,
la canasta básica subió casi 2,000 colones ahora este último mes. Todo subió esto, todo subió el otro. Y es que qué gobierno, es que qué esto, es que qué presidente, hasta la misma gente que votó por él. Pero ¿quién no ha comido aunque sea arrocito con caldo y huevo? De aquí, que levante a alguien la mano. A pesar de que está todo tan caro. ¿Quién puede congregarse, venir y levantar sus manos y tener las iglesias abiertas? Pero no hemos dicho, Dios, te doy gracias, porque vivimos en un país en el cual la cabeza de este país no nos ha cerrado las iglesias por dictadura o porque son enemigos del evangelio. Se cerraron todas las iglesias, que no hubo, si era de tal iglesia o la otra iglesia, se cerró todo por ser pandemia. ¿Cierto o no, mis amados hermanos? Pero no damos acción de gracias. Por eso Pablo está exhortando y le dice, Timoteo, enseña a la iglesia a que no solamente hagan rogativas, oraciones, peticiones, pero que también dé acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Está hablando de gobiernos, amados hermanos. Somos tan dados a no tomar en cuenta que Dios nos está llamando a orar por los que están por el gobierno. Ahora, ¿cuánto más, mis amados hermanos, en donde un país se le presentan 25 candidatos? ¿Cuánto más nosotros como pueblo del Señor deberíamos estar orándole a Dios para que el hombre que llegue ahí, y hay varias mujeres también, entonces no las saquemos a un lado, o la mujer que vaya a estar, que solamente Dios sepa, sea realmente alguien que se ha doblado las rodillas. ¿Para qué? Para que este país esté un poco mejor. Aunque sabemos que nada de lo que está en este mundo se va a arreglar, pero que nosotros como país no vivimos lo que muchos países viven. ¿Cierto o no? Nosotros no lo vivimos. ¿Cómo podemos ser tan, de verdad, dejar pasar en alto nuestra oración y nuestra intercesión sabiendo que somos llamados a hacer eso? Que tenemos libertad de culto, que podemos ir a evangelizar, que podemos seguir dando la palabra. Porque les voy a decir algo, si en nuestro país llega un hombre que sea de la izquierda, quién sabe cómo lo vamos a ver nosotros como creyentes. Entonces, vota por el candidato que parezca estar más alineado con los valores fundamentales de nuestra ciudadanía del reino de los cielos. No es necesario estar totalmente de acuerdo para votar por alguien. Por ejemplo, si yo estudio la vida del candidato, yo no necesito necesariamente estar de acuerdo 100% en lo que él dice, pero hay principios en que yo no voy a cambiar de opinión. Mis amados hermanos, por ejemplo, que cómo va a manejar la economía, puede ser que no esté de acuerdo, pero hay principios que yo no voy a violar. Por ejemplo, ¿cuáles principios? Yo no puedo dejar pasar en alto para votar por alguien. Número 1, que sea una persona que me garantice a mí que la libertad religiosa, el de poder abrir las iglesias y venir y congregarnos y orar a Dios, permanezca. Eso es un principio que yo no puedo como creyente dejar pasar. Yo tengo que asegurarme a quien yo le dé mi voto como creyente que esa persona no va a mantener, va a promover la libertad religiosa en este país, pensando en nuestro pueblo. Amén. Por ejemplo, mis amados hermanos, durante estos 4 años, yo no sé ustedes
¿quién saca el tiempito para ver la Asamblea Legislativa? Y cuando hacen las reuniones de ellos, ¿cómo cuando se cambia cada vez el presidente de la Asamblea Legislativa, este último cuando se cambió, cómo habían diputados que decían fuera religión del Estado? Pero abiertamente ellos dicen que nadie que tenga que sea o se dice ser religioso en alguna área podría estar dentro de la Asamblea Legislativa, y abiertamente ellos dicen saquemos a Dios de esto. Pero vemos naciones de primer mundo en donde han sacado a Dios del medio del Estado, y vemos cómo esos países, a pesar de ser del primer mundo, son países que están totalmente en ruina espiritual. Y que la palabra es clara: cuando un país saca a Dios en medio de sus decisiones, aunque sean políticas, cómo ese país va destruyéndose a sí mismo. Si no, dentro de estos 4 años hubieron 2 leyes, mis amados hermanos, que sabíamos que era anti Dios, que no voy a tocar los temas de las leyes ahora, pero cuando se pasaron esas leyes, si usted ve historia, usted busque la historia, empápese de lo que está viviendo su país, si usted ve que después de lo que pasaron esas 2 leyes y se practicó eso aquí en Costa Rica, comenzamos a ver más abortos, más crímenes, más violaciones, más mujeres muertas, niñas violadas, porque lo que está en la cabeza va a estar dando un poder a que ciertos principados espirituales lleguen más fuerte a ese país. ¿Sabía usted eso? Cuando nosotros entonces vamos a ejercer, tenemos que ver eso, que sea alguien que remueva la libertad religiosa, que no le impida adorar a Dios, que promueva defender la vida desde la concepción y no apoyo al aborto. Mis amados hermanos, a quien el que usted le dé su voto, usted tiene que asegurarse que esté convencido que es pro vida. Desde la concepción, desde el momento en que el espermatozoide se unió al óvulo dentro de la matriz de la mujer, sepa que es vida, que es una alma. Son valores que nosotros no vamos a cambiar, porque son principios bíblicos. ¿Amén o no amén? No apoyo al aborto. Los países, por ejemplo, como Estados Unidos, que son 6,000 abortos diarios, y esos 6,000 son por las clínicas que tienen el permiso de hacerlo, sin contar los miles de bebés que mueren. Vean, mis amados hermanos, usted no se puede imaginar, porque es toda una prédica de no sé cuántos domingos, en los últimos tiempos, ¿qué le espera a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que sus raíces son evangélicas, pero ellos han cedido todos sus principios del reino de los cielos por principios humanos. Y ahora hablando de política, ahora que ahora en diciembre cumplió un año el presidente nuevo de Estados Unidos, y uno veía cómo todo el mundo, por la arrogancia de él, quería sacar a Donald, ¿era? Sí, Donald Trump. Y era lógico, sí. Él hacía cosas que uno decía, qué arrogancia, ¿sí? De hombre, pero Estados Unidos no se imaginó quién puso en frente a este país. Mis amados hermanos, no había pasado un día de ser presidente y él quitó leyes que habían sido como lo que eran las clínicas de aborto, lo que era pro familia. O sea, yo voy a votar por alguien que me asegure a mí que el país tenga una libertad religiosa,
que me asegure a mí que es provida desde la concepción misma, que es contra aborto, que esté en contra de la eutanasia, que respete la definición bíblica del matrimonio como la primera institución creada por Dios, que es lo que ha sostenido la civilización o la sociedad durante todos estos tiempos. Usted sabe que lo que ha sostenido la sociedad durante este tiempo es la primera institución, que es el matrimonio. Yo voy a votar por alguien que me asegure a mí que está convencido de ese punto. No lo contrario, porque es en contra de los principios bíblicos. Y si yo soy del reino de los cielos, si tengo una ciudadanía dentro de los reinos de los cielos, es como ilógico que yo le dé mi voto a alguien que esté en contra de todo esto. ¿Qué opinan ustedes, mis amados hermanos? Es ilógico, ¿sí? Y usted me dirá a mí, pastora, pero ya eso lo estamos viendo. Ya estamos viendo hasta aquí en Costa Rica, lo que para muchos, la mayoría, significa actualmente los matrimonios. Les voy a decir algo con respecto a eso. Una cosa es que el mismo pueblo, dentro del pueblo, tome sus decisiones y viva de esa manera, y otra cosa muy diferente, que la cabeza tenga ese pensamiento. Porque depende de lo que él tenga en su corazón o de los principios que él tiene con respecto a lo que estamos hablando, va a ser de bendición para el pueblo de Costa Rica o va a ser de maldición para nuestro propio pueblo. Son principios que nosotros no vamos a quebrantar, no vamos a votar. Bueno, no voy a votar por alguien con principios totalmente en contra de los que estoy diciendo. No podemos votar por un presidente que vive, que apoya, que permite aquello que Dios declara moralmente malvado. Y usted me dirá, ¿dónde agarró eso? Romanos, capítulo 1, versículo 32. Hay toda una lista en el libro de Romanos, capítulo 1, toda una lista en donde a mí me dice qué es lo que Dios juzga como moralmente malvado. Romanos 1, 18 en adelante, vemos toda una lista y la podemos meter aún mucho antes. Romanos 1, del 8 en adelante, podemos ver lo que Dios llama como un ser humano o lo declara moralmente malvado. Pero yo voy a mi amado hermano, Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y en la versión viviente, vea lo que dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ahora, usted me dirá, pastora, pero ¿cómo puede ser, cómo se puede aplicar este versículo a alguien que tal vez es incrédulo o no creyente? Mis amados hermanos, Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice, vea de esta manera, lo que hablamos en la introducción: no hay un solo ser humano que en su conciencia no sepa que existe un Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vea el 20.
porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano, mis amados hermanos, se lo leo en esta versión, dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho, lo ha hecho evidente, versículo 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Han visto su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Mis amados hermanos, ¿está oído la gente que dice, no, yo estoy muy tranquila? Porque como la palabra dice que el Señor viene hasta que el último rincón de la tierra sea evangelizado. Pues si eso falta. Yo he oído creyentes que piensan así. Pero ¿qué me está diciendo a mí estos versículos? Que no hay un ser humano que nazca que en su corazón, en su conciencia, venga sabiendo que existe un poder sobrenatural, que hay un poder divino y que existe un Dios. Ahí es donde les decía, de verdad vamos a votar a alguien que no tenga temor a Dios. Y usted mira, pero ¿cómo me doy cuenta? Por todos los principios que hablamos. Que sea alguien que sea pro vida, que sea alguien que respete el matrimonio como la primera institución puesta por Dios, que es lo que ha sostenido la sociedad hasta el día de hoy. Alguien que dé libertad religiosa, alguien que se pueda examinar, ver cómo vive, quién es su familia, qué capacidades tiene. Este versículo es claro porque nos habla que todos nosotros en algún momento, aún sin decir que conocíamos a Dios, sabíamos que algo sobrenatural existía. Amén. ¿Cómo debo yo votar entonces? Con una conciencia limpia. Y usted mira, ¿qué? Sí, con una conciencia limpia. Hechos 24:16, vea lo que dice. Y por eso procuro tener una conciencia sin ofensa. Aquí ofensa es limpia, ante Dios y ante los hombres. Les recuerdo qué hace nuestra conciencia, que es todo un tema. Pero ¿qué es la función que Dios pone cuando se le dice conciencia? ¿Qué es lo que en nuestro espíritu hay una conciencia? La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos, pero cada vez que ofendemos a Dios y que ofendemos a otros. Ahora vean, se lo vuelvo a repetir, Hechos 24:16. Por eso procuro tener una conciencia sin ofensa, limpia, ante Dios y ante los hombres. Amén. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Mis amados hermanos, lo que quiero decir con eso es, ¿qué pasará con mi conciencia si yo le pongo mi voto a cualquier persona, cual yo no he visto cuáles son sus proyectos o su plan de trabajo de gobierno, que yo no he visto sus principios, qué lo rige a él? Yo no he visto cómo es su familia, cuál es su historia, qué ha hecho, qué no ha hecho. Y yo voy simplemente por decir, bueno, voto por este, o no voto, porque estamos en las dos posiciones. Y recuerdo bien que por lo menos durante estos 4 años, yo no sé si a usted le pasó, pero hubieron ciertas leyes que cuando pasaron, porque yo sé que tienen que pasar, es algo que va a pasar dentro de los gobiernos, yo me volví a Dios y yo dije, Dios, gracias,
porque no permitiste que yo le diera el voto a esa persona. ¿Saben por qué? Porque cuando yo le doy el voto a alguien y esa persona va a permitir ciertas leyes en contra de Dios, yo soy participante de eso. ¿Qué va a pasar con eso? Mi conciencia, a través del Espíritu Santo, me va a acusar y me dijo, fuiste parte de eso. Fuiste parte de eso. Mínimo, si no vamos a poder cambiar todo un gobierno, porque la palabra es clara, en donde la situación mundial, cómo está y lo que estamos viendo. Mínimo un creyente debe mantener firmes sus principios y decir, Dios, voy a orar para que la misericordia tuya sea sobre este gobierno y sobre el país, pero por lo menos que Dios sepa que nosotros no fuimos parte de eso. Ahí es donde yo debo votar por una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Porque les voy a decir algo. Hace 4 años, cuando yo escucho gente, me pasó hace 4 años, al principio yo escuchaba a alguien creyente que decía, uy, qué cólera, Carlos va, y el gobierno va, y a mí me dio tanta indignación, y yo le dije, ¿sabe qué debería hacer usted? De estarlo criticando, vaya, primero, arrepiéntese, pídale perdón a Dios, porque usted votó por él. Y usted es parte de eso. Es conciencia, ¿cierto? Porque antes de ser ciudadanos de Costa Rica, yo soy ciudadana del reino de los cielos. Y en mi vida que tiene que regir son los principios de los reinos de los cielos. Amén. Entonces, debemos de asegurarnos y preocuparnos, buscar información, buscar el plan de trabajo, quiénes son las personas que van a estar cerca del presidente, quiénes son sus asesores, sus consejeros, quiénes va a poner dentro de los ministerios, quiénes son todo lo que está dentro del gobierno. Cuando yo haga todo eso, ahí sí, delante de Dios, yo me pongo a orar y le digo al Señor, ahora sí, Señor, guíame por quién orar, por quién votar. Amén. Entonces, votemos, mis amados hermanos, por una persona que le tema a Dios, que sepa que existe un Dios. Como le dije, no es ni tan siquiera tiene que ser creyente, pero para eso Dios nos ha llamado, porque el pueblo de Dios es el intercesor ante Dios por el pueblo de Costa Rica. Mis amados hermanos, de verdad que estamos viendo cosas que podrían venir peores cosas en Costa Rica, pero nosotros las vemos en otros países y creemos que aquí nunca va a pasar. Que nuestra conciencia entonces no nos acuse, porque nosotros mismos violamos los principios divinos. Amén. Y ya termino la pregunta. Yo no sé si usted tiene alguna pregunta con respecto a lo que es por qué votar. ¿O qué opina usted? Una de las preguntas que me dijeron, sin decir nombres, fue que qué me parecía a mí sobre un candidato que no es sí es costarricense, pero su mayoría de tiempo ha vivido en el extranjero, que estaba en un banco, ya todos saben de quién hablo, pero qué me parecía porque quien lo apoyaba a él era una mujer muy conocida por el pueblo costarricense. Una mujer que se da a entender que pelea mucho por el pueblo, que pelea por la corrupción de los gobernantes, y que me parecía así, porque ella lo apoyaba a él, entonces que podía ser que ella fuera un buen partido. Inmediatamente yo no lo dudo mucho, yo dije no. Aunque ella sea y tenga toda la virtud y si quiera defender a Costa Rica contra la corrupción del gobierno, siempre toda persona que va a llegar al gobierno
y asegure y de que te jure que no va a haber corrupción. Mis amados hermanos, la palabra habla mucho sobre la corrupción. Y el que no llegue a ser corrupto va a haber la tentación, por eso debemos de orar por el presidente, porque él va a enfrentar la tentación de ser corrupto. Pero diciendo esto con esta mujer, yo inmediatamente dije, no, los principios de ella con respecto a lo que es el aborto están en contra de mí. Yo estoy en contra de ella. Los principios sobre lo que es el matrimonio, ella tiene un pensamiento y los principios bíblicos o del reino de los cielos están en contra de todo eso. Entonces es descartado. ¿Ven? ¿Cómo uno va? Miren, sacando, ¿cierto? Me preguntaron ahorita qué opinaba, porque ya hablemos algo dentro de nuestras propias familias. ¿Qué opinaba sobre el que está de candidato, que es pastor? Y yo, con todo respeto, yo dije, si fue llamado a ser pastor, no fue llamado a ser presidente. Punto. Suena muy difícil, ¿es cierto? Si realmente Dios lo llamó al ser pastor, jamás fue llamado a ser presidente, porque ¿qué dice la palabra? Darle a Dios lo que es de Dios y al César, ¿qué? Lo que es de César. Y usted me dirá, entonces es pecado que un cristiano se quiera y llegar a la Asamblea Legislativa, no. Si estudió ciencias políticas y se preparó en esa área, pues no, sea luz en medio de la oscuridad, pero que mantenga firmes sus principios del reino de los cielos. Porque una de las cosas más decepcionantes para mí de esos 4 años que están terminando del gobierno, lamentablemente no fue la gente no creyente o los partidos que son abiertamente ateos, fue la reacción de muchos ser creyentes, decirse creyentes, y cómo actuaron y qué hicieron. Y cómo por la comodidad de estar donde están, votaron los principios del reino. Y para mí ahí fueron descalificados. No sé si alguien tiene una pregunta o no, todo está claro. ¿De algún partido? No, de algún partido. Sí. No. Ok, quedó claro entonces que nosotros no votamos ni por color, ni por partido, o porque mi familia fue de tal partido toda su vida. Un creyente vota por los principios de ser ciudadano del reino. Yo lo invito a que se ponga de pie. Al final, mis amados hermanos, Dios es soberano y gane quien gane. Nuestra esperanza está en Dios. Cumplamos con lo que Dios nos pide. Y piensen mucho sobre lo que es la conciencia antes de hacer, ir y dar su voto. Y usted mira, no voy a votar, pues tiene que ir a votar, porque también Dios se lo va a demandar a usted, porque nosotros somos parte también de este país. Amén. No olvide que sea puesto por Dios, que Dios permita llegar a la casa presidencial. Sometámonos en oración, no critiquemos. Nosotros fuimos llamados a orar 4 años por eso. Estamos sabiendo, mis amados hermanos, entonces, que a quien tenemos que agradarle no es al hombre, sino a Dios. Hasta cuando damos el voto, tenemos que ir pensando en que nosotros le vamos a agradar a Dios a través de ese voto y que nuestra lealtad se la merece Dios